Buen día, mi nombre es David Gómez, soy estudiante del pregrado de Ingeniería de Software y voy a desarrollar el proyecto, la sustentación del proyecto del módulo de Ingeniería de Software 1 a cargo de la instructora Isabel Maecha. El proyecto planteado, ¿sí? El problema planteado es una plataforma para el sector de la salud en la que los clientes o pacientes interactúen con la plataforma junto con profesionales de la salud y un administrador de la plataforma. Los pacientes básicamente lo que pueden desarrollar es la solicitud de citas, agendamiento de estas citas, de acuerdo a una especialidad y un profesional de la salud que ellos elijan, y el pago de estas citas. Asimismo, el profesional de la salud puede registrarse como persona natural o jurídica, asociarse con un servicio, ¿sí? Y puede crear su agenda y consultar esa agenda de quienes, pues, con quienes tiene cita y la información del paciente. El administrador de la plataforma puede descargar unos reportes muy puntuales, como por ejemplo saber cuáles son los servicios más solicitados, cuáles son los clientes registrados, cuáles son los profesionales de la salud registrados y otros. Vamos a desarrollar esta sustentación de acuerdo a la tabla de contenido para ir viendo cada uno de las actividades propuestas en las diferentes semanas que se desarrolló. La primera actividad propuesta era elegir un modelo de proceso para el desarrollo de este proyecto. El modelo de proceso elegido es el modelo de proceso ágil con metodología Scrum. Se eligió este modelo de proceso porque si no es es el más usado hoy en día por los diferentes campos, no solo en tecnología, ya que permite una organización del equipo, uno tiene unos roles muy puntuales y lo más importante, tiene la flexibilidad que hoy en día el mercado y los clientes solicitan. Eh, esta- este modelo de proceso, a diferencia de los demás, no es rígido, es flexible, por lo cual un cliente fácilmente puede solicitar cambios que pues en un inicio los requerimientos o las tareas solicitó y con modelos de proceso lo que permite es que esos cambios tengan menor impacto en el proyecto. Asimismo, lo que se busca es ir desarrollando primero, darle prioridad a las funcionalidades, en el caso de una plataforma, a las funcionalidades más importantes para el proyecto, para el cliente, para el core de negocio al que va dirigido. Y que el cliente vaya viendo avances. De esta forma, el cliente puede ir viendo materializado su idea, ¿sí? Lo que se planteó, y poder depurando, por ejemplo, se le entrega X módulo y decide que no fue claro pues, lo que él quería o simplemente ya no lo quiere así, lo quiere de otra forma. Obviamente la idea hay unos roles específicos para mitigar los cambios que tengan costo de bajo nivel, es decir, que afecten desde la base de datos como a la capa de lógica de negocio como a la capa visual. Entre los roles de la metodología Scrum, que trabaja con el modelo de procesos ágil, tenemos el Product Owner, como su nombre lo indica, es el propietario del producto, del proyecto, y es con el que interactúa con el cliente. Él va de cara al cliente. Esta persona se encarga de hablar con él, de priorizar las tareas, ¿sí? El backlog del producto, para que el cliente también ayude a definir esas historias de usuarios y esa prioridad de tareas. Luego tenemos el Scrum Master. El Scrum Master es el líder del equipo, es quien va a facilitar el cumplimiento de las reglas de Scrum, es quien va a estar desarrollando para que cada sprint cumpla los objetivos y es quien va a estar formando o asesorando al equipo. La idea es que el equipo tenga por lo menos los conocimientos básicos o fundamentales de Scrum, pero de no ser así, el Scrum Master es la persona idónea para que lo guíe y para que lo forme durante el proyecto. Luego tenemos al equipo. El equipo pues son las personas que van a desarrollar el proyecto como tal y se recomienda que no sea
que no sean menos de 3 personas, sino más de 9 personas para que la gestión sea mucho mejor en cada uno de los sprints. Bien, entre las herramientas con las que contamos tenemos el Product Backlog, es donde se ubican las historias de usuario, como tal los requerimientos grandes y pues se ubican ahí entre el cliente y el Product Owner. Ahí mismo pues van priorizadas cada una de los requerimientos. Luego tenemos el Sprint Backlog, que son tareas mínimas de cada uno de esas historias de usuarios, esos requerimientos. Se subdividen en tareas pequeñas para que puedan ser divididas fácilmente entre cada uno de los miembros del equipo y pues la carga sea más equilibrada y cada uno desarrolla una tarea puntual que al unirse pues desarrollan una historia de usuario o un requerimiento funcional o no funcional. Bien, tenemos las historias de usuario. Las historias de usuario son una, una forma de ver los casos de uso, pero menos formal. ¿Sí? En los casos de uso tenemos precondiciones, poscondiciones, flujo normal, flujo alternativo, entre otros elementos. En las historias de usuario se resume todo eso en un párrafo. La idea es desarrollar estas historias de usuario lo más pronto posible para iniciar el desarrollo lo más pronto posible y que la parte de la documentación no sea, pues sea un obstáculo o unos tiempos de demora considerables para el desarrollo del proyecto. Tenemos la definición del DON. Básicamente aquí se define cuando una tarea ya está terminada. Es decir, una tarea, una actividad o una tarea que desarrolle un programador no va a estar terminada cuando él diga que ya la terminó. Muy seguramente aquí en la definición del don está que la termina, la pasa a la persona que ejecuta las pruebas unitarias, si está bien, la pasa a la persona encargada de la infraestructura para que la despliegue al servidor de pruebas y si todo sale bien en la integración, ahí sí se define que la tarea ya estuvo terminada. Todo eso se define aquí en esta parte de la definición del don. El flujo de trabajo es, básicamente tenemos los sprints. Los sprints son reuniones que se definen cada 2, 3 semanas, en las que el sprint contempla un desarrollo de una historia de usuario o de un requerimiento funcional. O puede ser varios si el equipo pues, es lo suficientemente para poder desarrollar varios durante un sprint. Va a estar a cargo del Sprint Master y el líder del equipo y es quien va en esta parte, en cada sprint, se habla de los objetivos a alcanzar al finalizar el sprint y se define cada cuánto se van a entregar avances. Tenemos la planificación del sprint, obviamente pues aquí se planifican los objetivos, cada cuánto se va a tener el próximo sprint, entre otras cosas. Tenemos los Scrum diarios. Aquí pues son reuniones de no más de 15 minutos, la idea es realizarlas de pie y al inicio de la jornada. De esta forma el equipo se sincroniza, se identifican rápidamente obstáculos que pues, se tuvieron en el día anterior y pues entre todo el equipo están sincronizados, saben qué obstáculos hay y pueden actuar de manera rápida. No hay que esperar hasta que se cierre el sprint para poder contemplar estos obstáculos. Si el obstáculo es muy grande, o sea, no es algún obstáculo eh, por falta de capacidades técnicas u otros, o sea, por culpa del equipo, si no es algo que se debe escalar con el cliente, pues al identificarlo rápidamente, hablarlo rápidamente, se puede plantear al cliente ese obstáculo y que el cliente, desde su visión de negocio, pueda decidir cómo alterar o cómo tratar ese obstáculo. La revisión de sprint, pues es básicamente cuando se termina el sprint, revisar cómo fue, si se cumplieron los objetivos, si no, el por qué, y plantear el sprint siguiente. También pues la idea es mantener al equipo motivado, que es uno de los riesgos en todos los proyectos. La justificación de por qué se eligió este modelo de proceso ágil, pues ya la he al inicio, pero pues vuelvo y la repito, es porque es uno de los modelos de procesos más usados o el más usado junto con la metodología Scrum y pues es lo más cercano a lo que hoy solicita el mercado.
el mercado no solo en tecnología, sino en diferentes campos, cambia muy fácilmente. Lo que hoy se quería, mañana puede que se necesiten otras cosas. O la competencia sacó ese mismo producto y se quiere entonces agregar cosas para que le agreguen valor, para que le den su diferencial. Y si el modelo de procesos del proyecto no es lo suficientemente flexible, también como para que el cliente vaya viendo avances y esté motivado y vea que se está trabajando, sino que lo tenga que ver hasta el final, pues hace que los proyectos sean más densos, haya menos, por ejemplo, se cancelen, porque los clientes pues dicen, no, ahora yo necesitaba esto, pero ustedes no son lo suficientemente ágiles. Entonces, por eso se eligió este modelo de procesos. Ahora tenemos, pues, cómo mitigar los riesgos que encontramos, en este caso en la metodología Scrum. Uno de los principales riesgos, que no es solo la metodología, sino en cualquier proyecto, es que el equipo que está, las personas que conforman el equipo, salgan. Este riesgo se sigue teniendo y la manera de mitigarlo es manteniendo motivado al equipo. Manteniéndolo motivado no es solo frases de apoyo o de manera económica, sino también que haya una comunicación efectiva entre el equipo. Cuando no hay una comunicación entre el equipo, cada una de las personas se sienten solas con sus problemas, solas con sus obstáculos y se pierde esa conexión que debería tener un equipo. Al tener los Scrum diarios, lo que se busca es que precisamente entre todos, que los obstáculos no sea solo de una persona, sino de todos y entre todos se puedan colaborar. Eh, otro riesgo que se tiene en estos modelos de procesos ágiles es que al ser flexible, el cliente sea muy flexible al solicitar cambios. La manera de mitigarlos es que el product owner defina límites para esos cambios. Si el cambio es de muy bajo nivel y va a afectar no solo a, a un requerimiento, sino a varios que ya están desarrollados, hay que ser claros con el cliente de que debe ser consciente de que eso va a impactar en los tiempos de entrega y de todo lo que va a pasar. Entonces la idea es primero hacer un buen levantamiento de información. Muchas veces la fase más importante en todo proyecto es la planeación y si aún así por X o Y motivo hay cambios de bajo nivel, en el cronograma de actividades contemplar un margen, unos tiempos de maniobra para esos casos, pero en lo posible procurar de mitigarlos siéndole conscientes al cliente o en la fase de levantamiento de información, cerrando casi que por completo la posibilidad a cambios de tan bajo nivel. Bajo nivel me refiero a cambios que impliquen cambios en bases de datos, en la capa de lógica de negocio y quizá la capa visual. Bueno, ya hablamos de la mitigación de riesgos, ahora vamos a las actividades que se van a desarrollar durante el proyecto. En estas actividades, pues obviamente está la recolección de información, el levantamiento de información, fase muy importante. Luego tenemos la organización de tareas y de los recursos, entonces aquí pues se habla de la definición de requerimientos funcionales y no funcionales, los recursos que se necesitan tanto tecnológicos, económicos, financieros para el desarrollo del proyecto. Luego tenemos la definición y la organización del equipo de trabajo. Aquí pues ya se define cómo va a ser conformado su equipo de trabajo, qué roles va a tener cada miembro dentro del equipo, teniendo en cuenta sus habilidades técnicas y blandas. Asimismo se define el cronograma de trabajo y para dividir esas historias de usuario en tareas más pequeñas para que se puedan desarrollar y dividir entre los diferentes miembros. Aquí vemos el ejemplo, para este caso, de un diagrama Gantt en el que se plantea un plan para el desarrollo de las actividades en el transcurso de 10 semanas. En este caso vemos que tenemos el Sprint 1 que contempla el desarrollo del módulo de autenticación. Tenemos eh, los días en los que se va a estar desarrollando, como vemos, contemplan incluso tiempos de descanso. Y acá en la X se contempla cuándo es que finaliza, ¿sí? Cuándo es que este sprint termina. Pues solamente se definen unas reuniones con el cliente, ¿sí? Digamos que esta reunión sería inicial.
se definen las tareas con las cuales el equipo va a estar trabajando y que al terminarlas se cumple el objetivo del sprint, que es el desarrollo del módulo. Tenemos la fase de testeo, ¿sí? Para definir cuándo ya estas tareas están terminadas en esta fase de testeo y digamos que de esta parte ya se termina el sprint. Como vemos aquí en rojo, mostramos la prioridad de estas actividades y como lo había mencionado en el modelo de procesos ágil, se busca que las actividades más importantes o de mayor impacto se desarrollen lo más pronto posible y las de menor impacto se desarrollen al final. Entonces, como vemos, vamos viendo que se va desarrollando cada uno de los sprints y al final ya vemos las actividades de menor impacto. De esta forma se busca que el cliente vea lo más importante ya funcionando, ya entregado. Al ser lo más importante quiere decir que es donde los cambios van a ser más fuertes, entonces, o de mayor peso en el proyecto que pueden impactar a otras actividades. Entonces, por eso se busca que sea lo primero que se desarrolle. Bien, luego de esto tenemos pues los roles de cada miembro. Entonces tenemos al Scrum Master. El Scrum, el Scrum Master pues va a ser en este caso Leonardo, quien pues como ya lo había dicho va a ser la persona líder del equipo. Bueno, aquí tenemos el Product Owner, que en este caso es Wilson, que va a ser pues quien va a interactuar con el cliente, el equipo que va a estar conformado por Brainer, por Manuel y por mí. Bien, en cuanto a los requerimientos, tenemos los requerimientos funcionales, una lista, que podemos ver que pues, podemos ir a uno de ellos solo dando clic, y los requerimientos no funcionales. Pues para no entrar en detalle, voy a explicar, digamos, uno de los requerimientos, digamos el primero. Entonces tenemos, en este formato tenemos el nombre del requerimiento, ¿sí? Que es el registro de los profesionales, cuando los profesionales se registran. El actor, pues obviamente profesional. El tipo, pues es prioritario, obviamente porque es un requerimiento funcional. Pues acá la precondición, pues que el profesional no esté registrado y pues que se cargue el formulario de registro. La poscondición, pues que el profesional va a quedar ya registrado y con la cuenta activa. Básicamente, pues lo que se busca es que el sistema permita al profesional de la salud su registro aportando los siguientes datos: el nombre, el teléfono, el correo, el tipo de servicio que va a ofrecer, la dirección y su identificación como persona natural o jurídica. Aquí vemos el flujo normal, como el caso idóneo, donde no hay problemas, donde no hay obstáculos. Luego tenemos los cursos alternos, como por ejemplo, cuando el sistema verifique por el tipo de documento el número de documento, el tipo de documento del profesional, que por ejemplo el profesional ya se encuentra registrado. Entonces un flujo alterno en el que pues, el profesional no se va a poder registrar. Otro flujo alterno puede suceder cuando el profesional diligencia ingresa la información en el formulario de registro. Puede ser que los valores ingresados no sean permitidos, de acuerdo pues a las validaciones que se definan tanto en la capa visual como en la capa de lógica de negocio. Y en ese orden pues tenemos todos los requerimientos, los casos de uso de los requerimientos funcionales. Bien, vamos a pasar ahora a la sustentación del diagrama de clases. En este primer diagrama de clases, lo que se busca es cómo precisamente cómo van a interactuar cada una de las clases. Es un acercamiento muy bueno para el desarrollar como tal el proyecto, el software como tal, donde se define, por ejemplo, tenemos en esta primera parte los atributos, sus tipos de datos y si van a tener un valor por omisión. Asimismo tenemos sus métodos, sus funcionalidades y como vemos acá podemos ver que tanto la clase cliente como la clase profesional heredan la funcionalidad de los atributos de la clase usuario. De esta forma reutilizamos código, ¿sí? Y hacemos que estas clases, que cualquier cambio que se desea solicitar, realizar sobre, por ejemplo, la obtención de edad, el registro, la actualización del usuario, entre otras funcionalidades,
se hagan en una sola clase y no toque realizarlas en varias clases. Esto se le llama recursividad. Ahora bien, tenemos la clase de agendamiento, donde pues obviamente están todas las funcionalidades para el tema pues de ya como tal, como registrar las citas. Tenemos pues la clase de servicios, que es donde está interactuado qué es de qué cita va a ofrecer en qué servicio y el profesional qué servicio ofrece. Tenemos la agenda del profesional, que cruzando esta parte de la agenda junto con las citas ya solicitadas para este profesional, podemos saber cuál es la agenda disponible. Y pues solamente tenemos una clase que administra los días, ¿sí? El profesional puede decir solamente voy a tener agenda para los lunes, para los miércoles y para los viernes. Entonces, de esa forma el profesional puede manejar esos días. Aquí también contemplamos si el profesional va a ofrecer a uno o varios usuarios el servicio a la vez. En el diagrama de secuencia vamos a ver uno de los diagramas, el registro cuando un usuario, un cliente o un paciente solicita o agenda una cita. En este caso pues tenemos el objeto que pues el cliente solicita la cita, entonces primero pues se verifica el cliente, ¿cierto? Se consulta al usuario con el dato de ese usuario, se va al objeto de citas y se consulta por el tipo de servicio solicitado y para el profesional que se seleccionó. Luego, pues se va al objeto de la agenda y aquí pues se consulta cuál es la agenda disponible de acuerdo al profesional y con las citas que, como lo mencioné anteriormente, con, cruzando la agenda del profesional junto con las citas que ya tiene asignadas, podemos obtener, devolver al usuario la agenda disponible para ese profesional. Luego, pues el usuario solicita X fecha y X horario de la agenda disponible para su cita. Aquí, pues obviamente aquí ya se crea la cita como tal, de acuerdo a una hora, un tipo de servicio, al usuario y al profesional. Se registra esa cita y aquí se hace la recursividad de consultarse a sí mismo cuando ya la base de datos diga que ya fue registrado con X ID, con X identificador, pues se consulta por ese identificador y se devuelve la información de la cita registrada como confirmación. En este otro diagrama de secuencia tenemos cuando el paciente o el cliente paga la cita. Una vez el cliente o el paciente tiene la cita agendada, debe confirmarla con un pago. Para confirmarla, pues vuelve otra vez, el cliente se consulta al usuario, la información del usuario, se consulta la cita, entonces por el tipo de servicio profesional del usuario, se crea la solicitud de pago con un valor, con un precio y pues con la información de la cita. En este caso, pues ya se terceriza una pasarela de pago donde se realiza el pago y cuando vuelve al sistema la información del pago, pues se hace la actualización de la cita. Si la información, el objeto de pago dice que fue exitoso, pues se hace la actualización de que el estado del pago de la cita pues es ya completado y si no, pues queda en pendiente. Se hace la recursividad de consultar de nuevo y la cita ya una vez actualizada y se le devuelve la información al cliente para que el cliente sepa si la cita fue ya pagada o está en estado de pendiente o en confirmación de la entidad bancaria. En cuanto a la sustentación del patrón de responsabilidad, tenemos, pues, como vieron en la clase, en el diagrama de clases anterior que sustenté, no existía esta clase de pago. Digamos que yo, pues por mi trabajo, yo soy desarrollador, trabajamos mucho con este patrón porque este patrón lo que permite es que cada clase sea responsable de solo su funcionalidad, es decir, la clase usuario solo es responsable de los datos para el usuario y de las funcionalidades que va a tener el usuario. Por eso estas funcionalidades como el login,
ya están delegadas ya a la clase cliente, a la clase profesional. En este caso lo que se hizo fue, se identificó que en la clase de las citas estaba la funcionalidad de pago. Esa responsabilidad debe estar en una clase aparte encargada de los pagos, donde, por ejemplo, tenga un atributo privado que sea pues la llave con la que se conecta, con la que se identifica con la pasarela de pago y la plataforma, entre otras funcionalidades que puedan contemplarse en el futuro. Entonces, este patrón de responsabilidad es muy bueno porque permite el mantenimiento y la escalabilidad. Asimismo, permite que la comunicación entre las clases sea mucho más clara, ¿sí? O sea, no vamos a tener que buscar qué método está en qué clase, porque simplemente por decir dónde se actualiza, por ejemplo, la información de pago, dónde se realiza el pago, pues sabemos que por pura inercia que debería estar en una clase llamada pago y que esa clase pues va a tener todos los atributos necesarios para realizar el pago y que tiene todas las funcionalidades necesarias para realizar el pago. En este caso, pues se dejó que las citas heredaban esa funcionalidad de pago eh, como un ejemplo también del tema mantenimiento. En este caso se aplicó el patrón de responsabilidad y si las citas se realiza el pago, no quiere decir que la clase citas como tal tenga esa funcionalidad, simplemente que se utiliza en esta clase, pero como tal el código y la lógica de negocio y los atributos están encapsulados en esta clase, al igual que sus atributos. Bien, pues eso sería toda la sustentación. Realmente como resumen, eh, es muy claro, se deja muy claro los diferentes modelos de procesos, que hay que contemplar no solo las ventajas, sino también las desventajas de un modelo de procesos, de una metodología, que hay que ver no solo la parte técnica, sino también habilidades blandas, hay que darle importancia, digamos que a veces uno como programador no le da importancia al levantamiento de información, a la documentación, y hay que darle mucha importancia porque en la planeación es donde más se limita, más se proyecta un proyecto y de esa proyección y de esa definición de actividades y de realizar el planteamiento del proyecto, de cómo se va a desarrollar, eh, es casi el 50% del éxito o del fracaso de un proyecto. Asimismo, pues estos diagramas son muy buenos de desarrollar para un software, digamos que este era un poco pequeño, un diagrama mucho más grande, pues habría que subdividirlo para que sea más legible, pero permiten que por simple lectura y conocimientos de UML, uno puede entender cómo está diseñado un software, dónde están las herencias, dónde están las responsabilidades, si se le aplica un patrón de responsabilidad, un patrón de dominio, por ejemplo, realizar diagramas en las que se da la arquitectura, si es una arquitectura por capas, bueno, en fin. Eh, Estos diagramas de secuencia son muy buenos para ver un flujo, ¿sí? No tan como un diagrama de flujo, sino para ver rápidamente cómo interactúa la información y cómo viven, ¿sí? Está la línea de tiempo de cada uno de los objetos. Muchas gracias por su atención, eso fue todo.